Durante años, mucha gente ni siquiera sabía situar Andorra en el mapa. Un pequeño país entre España y Francia, conocido por las compras baratas, la nieve y poco más. Pero detrás de esa postal de montaña había otra historia, mucho más oscura. Una historia de bancos privados, dinero que entraba y salía sin casi dejar rastro y clientes muy poderosos que preferían que nadie hiciera demasiadas preguntas. Y en el centro de todo eso estaba un nombre que en su momento sonaba impecable: Banca Privada d'Andorra, más conocida como BPA. En la superficie, BPA era un banco respetable. Ofrecía banca privada, gestión de patrimonios, servicios sofisticados para clientes con mucho dinero. Pero según las autoridades estadounidenses y algunas investigaciones posteriores, durante años también fue una puerta de entrada para lavar fondos de organizaciones criminales, corruptos y redes internacionales. En marzo de 2015, todo explotó. La FinCEN, la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, publicó un informe demoledor. Nombró a Banca Privada d'Andorra como institución financiera extranjera de principal preocupación por lavado de dinero. Traducido, Estados Unidos acusaba a BPA de facilitar conscientemente operaciones de lavado a gran escala para redes criminales de Rusia, China, Venezuela y otros lugares. El informe no hablaba de simples descuidos. Describía a altos directivos del banco que supuestamente ayudaron activamente a terceros lavadores de dinero. No estamos hablando de un cajero despistado, sino de gente con despacho grande y traje caro. Uno de los casos citados por las autoridades estadounidenses implicaba a un intermediario ruso vinculado a organizaciones criminales y, según las sospechas, relacionado con figuras del crimen organizado postsoviético. Otro a operaciones complejas vinculadas a Venezuela, donde presuntamente se desviaron fondos de la petrolera estatal a través de empresas pantalla y productos financieros diseñados a medida. También aparecía el nombre de Gao Ping, un empresario chino afincado en España, acusado por la justicia española de liderar una macroorganización dedicada al fraude fiscal y al blanqueo de capitales. Según la investigación, parte del dinero que su red movía habría sido canalizado a través de BPA, con la ayuda de directivos del banco. Cuando Estados Unidos señala a tu principal banco privado como centro de lavado de dinero, el efecto es inmediato. Andorra intervino la entidad, se nombraron administradores y se limitaron las retiradas de efectivo para intentar contener el pánico. La imagen del país, cuyo sector financiero era clave para la economía, quedó seriamente tocada. Pero el impacto no se quedó solo dentro de Andorra. En España, la filial de BPA se llamaba Banco Madrid. Era un banco de banca privada, con unos pocos miles de clientes, pero mucho volumen de patrimonio gestionado. Tras las acusaciones contra BPA, Banco Madrid entró en proceso de insolvencia. Se congelaron fondos, se bloquearon reembolsos de algunos productos de inversión y muchos clientes se vieron atrapados sin poder mover su dinero durante un tiempo. De repente, un escándalo internacional de blanqueo se notaba en el bolsillo de gente normal con oficinas en Madrid y en otras ciudades españolas. Los reguladores insistieron en que se trataba de un caso aislado y que el sistema financiero andorrano y español seguía siendo sólido. Pero el daño reputacional ya estaba hecho. La imagen idílica de Andorra como paraíso inofensivo de compras y esquí se mezcló con titulares sobre lavado de dinero, criminales internacionales y bancos bajo sospecha. Años más tarde, la justicia andorrana fue más allá. En 2025, el Tribunal Superior de Andorra condenó a varios exdirectivos de BPA a penas de prisión de entre 3,5 y 7 años, además de fuertes multas y la inhabilitación para trabajar en banca. Según esa sentencia, esos directivos habrían colaborado en el lavado de decenas de millones de euros para un solo cliente ligado al crimen organizado, además de otros esquemas. El caso era tan complejo que la resolución judicial llegó a tener miles de páginas y tardó años en cerrarse. Y aquí llega la parte incómoda. Mientras todo esto se investigaba, en España se multiplicaban otras historias de corrupción y dinero sucio, no siempre con bancos como protagonistas directos, pero sí con entidades financieras como piezas clave para mover y esconder fondos.
Casos como Gürtel o Púnica no eran solo tramas de maletines y comisiones ilegales. Detrás de cada contrato inflado y cada soborno, había cuentas bancarias, transferencias, sociedades interpuestas y estructuras diseñadas para que el dinero desapareciera del radar público. En Gürtel, por ejemplo, los investigadores describieron un sistema de comisiones a cambio de contratos públicos, con empresarios y cargos políticos del Partido Popular intercambiando favores, sobornos y ventajas. Parte de ese dinero se movía a través de cuentas en España y fuera, aprovechando agujeros en los controles y la lentitud del sistema. En Púnica, otra macrotrama de corrupción, el esquema era similar: contratos públicos, empresas amigas, facturas infladas y una red de intermediarios encargados de canalizar el dinero. Una vez más, sin bancos no hay blanqueo posible, aunque no sean ellos quienes diseñan el plan. Lo mismo ocurre con los casos de fraude fiscal de alto nivel o con las listas de fortunas españolas en paraísos fiscales: Andorra, Suiza, Luxemburgo, Panamá. Durante décadas, muchos bancos y despachos ofrecieron lo que sonaba como un servicio totalmente legal de optimización fiscal, que en la práctica, a veces, se acercaba peligrosamente al terreno del blanqueo. La enseñanza es incómoda, pero clara. No hace falta que un banco sea oficialmente mafioso para que forme parte de un sistema que permite que el dinero sucio circule. Basta con que ciertas preguntas no se hagan, ciertos clientes no se miren demasiado de cerca y ciertos movimientos se acepten sin demasiadas dudas. En el caso de BPA y Banco Madrid, la señal vino de fuera: Estados Unidos. Fue la presión internacional la que obligó a actuar con rapidez. Pero ¿cuántas operaciones parecidas pasan cada año por bancos perfectamente integrados en el sistema sin que nadie levante la mano? La respuesta nunca la tendremos completa. Lo que sí sabemos es que cuando un escándalo sale a la luz, casi siempre descubrimos que había alertas internas, informes de riesgo, empleados preocupados, y que aún así, durante años nadie quiso frenar el negocio. En España, el escándalo de Banco Madrid fue un aviso de algo más grande. Demostró cómo decisiones tomadas en un pequeño país pueden afectar al ahorrador medio en otro, y cómo el dinero de redes criminales que se movía en la sombra termina conectado con el sistema financiero en el que confías para guardar tus ahorros. Y tú, como ciudadano, solo ves la parte final de la historia: un titular sobre un banco que entra en insolvencia, un correo informando de que tus fondos están temporalmente bloqueados, un político diciendo que todo está controlado y que el sistema es seguro. Lo que no ves es todo o camino anterior: las decisiones internas, las relaciones con determinados clientes, las comisiones cobradas por gestionar patrimonios de origen dudoso, las veces que alguien levantó la voz y fue ignorado. Por eso, cuando se habla de corrupción en España, muchas veces se piensa solo en políticos, empresarios y comisiones. Pero hay una pieza que siempre está presente, aunque pase de puntillas: el banco, la entidad que abre la cuenta, que mueve los fondos y que, en teoría, debería decir no cuando algo huele mal. El caso de Andorra y de Banca Privada de Andorra es un buen ejemplo de hasta qué punto el sistema está conectado. Un banco pequeño en un país diminuto puede convertirse en pieza clave para redes criminales internacionales. Y cuando la pieza cae, la onda expansiva llega a España, a Europa y al resto del mundo financiero. En este canal Moneda Ilegal no te voy a vender la idea de que todo banco es una organización criminal. Pero tampoco te voy a contar el cuento de que fue un error puntual cada vez que estalla un escándalo. La verdad suele estar en medio: un sistema que necesita el dinero, venga de donde venga, y que muchas veces solo reacciona cuando ya es demasiado tarde. En los próximos vídeos vamos a seguir el rastro del dinero sucio que pasa por España y por sus vecinos, desde redes de fraude fiscal hasta casos donde el blanqueo se hizo prácticamente a la vista de todos. Porque entender cómo funciona esto no es solo cotilleo financiero, es una forma de defenderte en un mundo donde el dinero siempre viaja mucho más rápido que la justicia.